Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, colegas diputados, colegas diputadas. Recientemente vimos por los medios una carta panfletaria que no es más que un pataleo rencoroso de alguien que precisamente cuando vino la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, en el transcurso del mes de junio, la recibieron en Miraflores, en la Casa Amarilla, en todas partes, con todo el protocolo, con orquestas, con discursos rimbombantes, con besos en la mejilla, alfombra roja. Y qué casualidad que cuando entonces ella dijo la verdad, de inmediato pasó a ser estigmatizada por el régimen usurpador. Porque esa es la situación que vivimos en el país. Cuando se dice la verdad, esa persona que dice la verdad es considerada enemigo. Y la única verdad es la persecución que se ha tenido contra el pueblo venezolano. Pero hay algo sumamente importante, que ese informe de la alta comisionada de los derechos humanos camina por América y por el mundo. Ayer, en la sesión del Parlasur, se aprobó por unanimidad que fuera la alta comisionada de los derechos humanos a dar a conocer su informe en la sesión del Parlasur. Una votación por unanimidad. Y yo creo que nosotros debemos sentirnos orgullosos de este Parlamento y de sus representantes en los parlamentos subregionales, como fue el caso de nuestros compañeros parlamentarios en Parlasur, que dieron la talla y lograron que se aprobara por unanimidad la presencia de la alta comisionada Michelle Bachelet en la próxima sesión o en el día que fijen en Parlasur. Eso es un golpe en la línea de flotación del fascismo, porque la izquierda latinoamericana no puede coincidir nunca con un régimen fascista, reaccionario, comunista, totalitario, como el que tenemos actualmente aquí en Venezuela. Porque si algo legitima una democracia en el mundo, es la garantía y el respeto de los derechos humanos. Ahora bien, esta carta panfletaria trata de descalificar el informe y a la alta comisionada. Y resulta que ese informe recoge datos y se elabora entre enero del 2018 y mayo del 2019. Es un informe que al mismo tiempo recoge una serie de información porque es un informe bien documentado. Se ha criticado, según esa carta, que la información fue recabada en el exterior. Falso. Más de 558 personas fueron entrevistadas por la alta comisionada. Además, las víctimas y los testigos de graves abusos y violaciones de los derechos humanos fueron entrevistados por la alta comisionada. Pero hay algo sumamente importante, y es que el Estado usurpador jamás cumplió con la responsabilidad de enviar a las Naciones Unidas, al Consejo de los Derechos Humanos, el informe que todos los estados están en obligación anualmente de enviar en materia de progresividad, respeto y promoción de los derechos humanos. Y recuerden ustedes que el año pasado, en septiembre del 2018, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó
por una petición hecha por 43 países, más de 20 países aprobó precisamente un informe que daba recibo de la preocupación de la situación de los derechos humanos en Venezuela y advertía de la crisis humanitaria y de la necesidad que tenían que cooperar los del régimen con la alta oficina de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Y allí fue donde aprobaron que la alta comisionada Bachelet tenía que elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos, informe que presentó precisamente el 5 de julio de este año 2019. Pero hay algo sumamente importante también, y es que ese informe, antes de su publicación, fue enviado al propio gobierno. Utilizo esa nomenclatura porque respetuosamente la alta comisionada menciona esa palabra, porque para nosotros es el régimen usurpador. Pero igualmente, ese informe en su versión pública es de apenas 18 páginas en el resumen ejecutivo. Y algo que tiene preocupado seguramente a este régimen usurpador es que el informe fue elaborado siguiendo la nomenclatura y la orientación semiótica, por decir así, de las guías y de los protocolos que se siguen a nivel de la Corte Penal Internacional, lo que desde ya presagia que ese informe estará siendo considerado precisamente por la Corte Penal Internacional. Y eso es lo que tiene preocupado a esta gente, porque si bien es cierto que estos son procesos, tampoco podemos negar el hecho de que hay allí una responsabilidad individual por delitos de lesa humanidad que están siendo evaluados y analizados a nivel de la Corte Penal Internacional, porque ya la conducta del Estado en cuanto a no cumplir con su obligación, porque en materia de derechos humanos existe un doble componente, el de los deberes y el de la obligación. Y la obligación del Estado está precisamente en garantizar, respetar y promover los derechos humanos. Pero más adelante en esa carta panfleto, quiere el usurpador desconocer una realidad. ¿Cómo pueden llegar y decirnos que porque confiscaron supuestamente 30.000 millones de dólares en activos y 7.000 millones de dólares congelados, precisamente producto de las actuaciones y conductas que han tenido los conspicuos representantes de este régimen usurpador, sea la causa de la pobreza y la desnutrición y de la situación de la emergencia humanitaria que vivimos en el país? Eso es completamente falso. La propia Michelle Bachelet se encarga de señalar que la guerra económica, que las sanciones no son la causa de esta tragedia, sino que vienen mucho más allá, desde el año 2013. Pero ¿cómo puede ocultar este régimen usurpador el hecho de que existan 3.7 millones de venezolanos muriéndose de nutrición, que existan más de 380.000 niños viviendo en situación de vulnerabilidad, que tengamos nosotros una hiperinflación que destruye por completo el nivel de vida de la clase media, como queriéndonos hacer en ese informe que ha habido una distribución del ingreso desde los sectores más poderosos hacia los sectores medios y más pobres de la población. Eso es completamente falso. Una hiperinflación que pasa del 10 millones %, según estimados de oficinas internacionales, más la evaluación que mensual e interanualmente se lleva aquí en la Comisión de Finanzas, da recibo de la pobreza progresiva que tiene la clase media y de la situación grave desde el punto de vista social de los sectores más vulnerables. Adultos mayores que no consiguen antihipertensivos. 19.8 millones de ciudadanos están en condiciones de vulnerabilidad. 7 millones de venezolanos requieren ayuda humanitaria.
6.7 billones están bajo inseguridad alimentaria y riesgo nutricional. Y aquí debo señalar lo siguiente: según la cifra del Instituto Internacional de Cooperación Agrícola, Haití, que es uno de los estados o de los países que tienen mayor inseguridad alimentaria, llega a un 45%. En Venezuela estamos hablando de un 80% de inseguridad alimentaria. La desnutrición, la pobreza ha crecido en los países de América Latina y el Caribe en más de un 7% de la población, 40 millones de ciudadanos, precisamente por la situación grave, catastrófica, poliforme de la catástrofe humanitaria y de la inseguridad alimentaria que estamos viviendo aquí en Venezuela. Entonces los hechos hablan por sí solos. Tenemos en ese informe, y no lo puede desconocer el régimen de la usurpación, tenemos allí un problema de impunidad, de exterminio selectivo. Y hace rato que hablábamos del caso de la violencia contra las mujeres, el hecho grave que las mujeres intercambien sexo por comida, ya eso de por sí es sumamente grave, pero sumamente grave que una feminista, entre comillas, una magistrada de nombre Zuleta Merchán, ¿qué fue lo que dijo? Que aquí en Venezuela las mujeres que tenían su propio destino y su propia autonomía, y que una mujer que vendiera su cuerpo por comida era una mujer de la mala vida, para no decir el término que utilizó. Esa mujer tiene que ser repudiada, no solamente por las mujeres, sino por toda esta Asamblea Nacional. No debería de estar precisamente ni siquiera declarando públicamente. Y en el momento oportuno, aquí debe aprobarse un acuerdo repudiándola, porque es una mujer que demuestra precisamente todo lo contrario de lo que debe ser una defensora de los derechos humanos. Debo decir que entonces en este panfleto se hablan muchas cosas. Mete a Salvador Allende, mete el proyecto de Simón Bolívar, nos habla que es que nosotros estamos propiciando con este informe la penetración imperialista y la entrega de nuestras riquezas naturales. Nomás oigamos aquí a Freddy, que acaba de decir como la zona de allá abajo de Anacoco, la zona occidental y la zona oriental, la zona de Venezuela de la frontera está tomada por grupos irregulares. El arco minero y toda una serie de factores fundamentalistas que se han tomado la soberanía nacional, y vienen aquí a hablarnos a nosotros del pensamiento de Simón Bolívar y que nosotros estamos propiciando el imperialismo. Completamente falso. Si alguien ha propiciado la intervención extranjera es este régimen usurpador que se encuentra pronto a salir de allá de Miraflores, por una simple y sencilla razón. ¿Acaso que pueden ocultar la presencia de los cubanos aquí? La presencia de grupos irregulares, me refiero de cubanos tomando posesión hasta de los registros y de las notarías y del sector salud. La presencia incluso de misiones rusas. Eso no lo pueden negar sin decir, o mejor dicho, podemos decirlo porque ya ha sido denunciado, la presencia de grupos fundamentalistas terroristas que en la zona de Machique han venido actuando para tratar de convencer a él y a Guayú para meterlos como grupos terroristas de Hezbollah. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y cuando estamos hablando que América Latina y el Caribe está subiendo sus índices de seguridad alimentaria y de pobreza por lo que está pasando en Venezuela, se pone en práctica aquí ese nuevo concepto de soberanía y de seguridad hemisférica multidimensional que ya ha sido discutido en otras partes, donde el terrorismo, la pobreza, el narcotráfico, ataques cibernéticos pueden poner en peligro la paz de la región. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero en este momento, señor presidente, es el momento de apretar.
Llegan y nos quieren acusar de cualquier cosa para ver si nos intimidan. Se equivocan con nosotros. Ninguna acusación va a debilitar la capacidad de resistencia que tiene esta Asamblea Nacional. Somos los herederos de los padres fundadores de nuestra independencia. Y de allí un mensaje como este que acaba de suceder con este informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Ustedes no pueden ser cómplices. Y le hago un mensaje a los países del Caribe y al resto de los países no alineados en las Naciones Unidas. No se hagan cómplices del genocidio que están practicando en Venezuela. Este no es un informe hecho por una ONG. Esto no es un informe hecho por una persona natural o por un partido político. Es un informe hecho por una organización de carácter universal y de allí su peso y su documentación, y jamás ni nunca podrán ocultar esa realidad. Siempre serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Y aquí les digo, compañeros de lucha, jamás ni nunca nosotros echaremos hacia atrás. Se equivocan si creen que nos están acusando de agentes del imperialismo y pretenden llevarnos a nosotros al ruedo de la persecución. Se equivocan, porque a nosotros nos acompaña el alto sentido de la pasión. Hay aquellos políticos que practican el frío cálculo del ajedrecista. Nosotros no. A nosotros nos invade la pasión y por eso aquí rechazamos y repudiamos esta actitud que desde ya nos presagia entonces un régimen de terror y de miedo en Venezuela, porque lejos de dar observaciones concretas y de asumir las observaciones que el informe da, como eliminación del FAE, como la eliminación de los grupos colectivos, eliminar y evitar por completo las estigmatizaciones y acusaciones de todo tipo contra la oposición, lo que nos está presagiando desde ya es una persecución sobre la base de falsos positivos. Así pues, amigas y amigos, colegas diputados, a echar hacia adelante. Este informe demuestra que la lucha que nosotros hemos venido librando en el transcurso de todo este tiempo es una lucha legítima y que lo que usted está haciendo, presidente, tiene precisamente la fuerza de la historia y la fuerza de la verdad. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.